En el lejano año 2000, en 1952, el famoso escritor y maestro de la literatura fantástica Ray Bradbury creó y publicó un breve relato titulado El sonido del trueno, una obra que inmediatamente llamó la atención de los lectores por su temática inusual y su profundo significado. En el centro de esta historia se encuentra la historia de un cazador llamado Eccles, quien decidió emprender un viaje en el tiempo, pagando una suma considerable, exactamente $11,000, lo cual en aquel entonces era una cantidad bastante grande. Su viaje se realiza con la ayuda de una empresa que ofrece un servicio, la llamada Safari Temporal, donde los viajeros, en una máquina del tiempo especial, se desplazan al pasado remoto, a la era de los dinosaurios. La empresa promete a los viajeros experiencias intensas y la oportunidad de disparar a un auténtico Tyrannosaurus en su territorio, aunque no garantiza ninguna seguridad ni el regreso al presente. Todo el proceso está acompañado de instrucciones estrictas y reglas claras que deben seguir todos los participantes de la expedición. Es decir, durante el viaje, sus actividades deben estar estrictamente limitadas. Solo puede caminar por un camino destinado a ello, que parece flotar en el aire a unos 6 pies sobre el suelo, siendo el único camino seguro que pueden seguir. En ese camino, el viajero no debe tocar nada a su alrededor, ni tener contacto con el pasado, ya que cualquier marca o influencia, por insignificante que parezca, puede tener consecuencias irreversibles para el futuro. Hace varios millones de años, en la era de los dinosaurios, los viajeros notan ese camino, especialmente construido por la compañía, y lo utilizan cuidadosamente. Sus reglas estrictas establecen: durante este viaje en el tiempo, no se puede tocar el entorno, ni siquiera accidentalmente pisar algo o dejar huellas, porque incluso la más mínima influencia, como una huella o un contacto, podría provocar cambios radicales en el porvenir. Por ejemplo, si alguien accidentalmente pisara una mosca o dejara su huella en ella, como los ríos Miller Creek y Gran Cañón han esculpido su forma única a lo largo de los siglos, ese pequeño toque podría cambiar completamente el curso de la historia. Por eso, todo sucede con mucho cuidado, para que la historia siga el guión preestablecido. La tarea más importante de los cazadores autorizados es matar a esa misma Tyrannosaurus, que, según el plan, debería romperse bajo un árbol que cae en la próxima caída y morir por sí sola. Todo estaba preparado para que esa muerte ocurriera de manera natural y sin llamar la atención, en el momento justo, cuando la bestia ya estaba casi indefensa. Sin embargo, a pesar de todo esto, entre los participantes de la expedición surgió una inquietud. Eccles, dominado por el pánico, se asustó y, dejando la fila, empezó a correr de regreso a través de la jungla hacia su máquina del tiempo, esperando allí la llegada de sus compañeros. Estaba tan asustado que decidió romper las reglas establecidas y abandonar la ruta segura, a pesar de la garantía de la compañía. Cuando finalmente regresaron los demás participantes, encontraron que las botas de Eccles estaban cubiertas de barro, las huellas dejadas durante la fuga a través de la naturaleza que los rodeaba. Con cautela y dudas, a pesar de las precauciones internas, decidieron dejarlo en el grupo común y volver al siglo XXI. Al salir de la máquina del tiempo, todos miraron hacia su controlador, la persona responsable de la seguridad y organización de la expedición. Pero algo en su comportamiento parecía cambiado. Parecía haberse transformado un poco. En el aire se percibía un olor extraño, que antes no se notaba, e incluso las inscripciones en el cartel del que acababan de bajarse estaban programadas de manera diferente a antes. Las palabras parecían distorsionadas y escritas con errores. Eccles se sienta, tratando de recomponerse y entender qué había hecho. Tras examinar cuidadosamente todo su cuerpo, nota en sus botas, las mismas que estaban cubiertas de barro, una hermosa pero ya muerta mariposa. Este pequeño insecto que desapareció del mundo viviente se convirtió, de repente, en un símbolo increíblemente importante. La muerte de una pequeña mariposa, cuya ala se agitó en la lejana Amazonía, llevó a que en el futuro ocurrieran cambios globales. Un futuro distorsionado, un mundo modificado. Todo esto fue el resultado de un evento que parecía insignificante. Con dolor y desesperación, grita y suplica ser devuelto al pasado para poder corregir lo ocurrido y evitar la catástrofe. Se sienta, cierra los ojos y de repente
siente como si alguien entrara en la habitación. Alguien que se acerca tan repentinamente como temblores devastadores o explosiones nucleares. Pero con el tiempo, llega a comprender que tales magnitudes de decisiones y eventos son solo una idea anticuada en el pensamiento moderno, influenciada por las concepciones cotidianas. En realidad, son los detalles más pequeños, que parecen insignificantes, los que generan cambios poderosos en el mundo. Por ejemplo, cómo la vibeña, al agitar sus alas en las profundidades de la Amazonía, puede provocar una tormenta que destruya media Europa. Así, en forma de metáfora que se expresa en la famosa novela de ciencia ficción filosófica llamada Buena Presagios, se explica el efecto mariposa. Este efecto, que también se denomina así, significa, y de manera condicional, una dependencia sensible de las condiciones iniciales. La historia de este efecto comienza con la teoría propuesta por el profesor Edward Lorenz en los años 50 del siglo pasado, inspirado por su trabajo en meteorología y los esfuerzos por entender cómo predecir el clima. Lorenz, en su afán de encontrar una forma de mejorar las predicciones, decidió realizar una serie de experimentos simulando el clima usando un conjunto de números. En uno de sus experimentos, utilizó condiciones iniciales con 5 dígitos, uno de los cuales, el 6, a decir de él mismo, era demasiado detallado para tales fines. Una detalle en el número 112760611. Al garantizar la precisión, incluso en los detalles más pequeños, él pensaba que difícilmente podría encontrar el modelo correcto. Por eso, la próxima vez, estableció las condiciones iniciales en un nivel mucho más simple, para entender cómo pequeños cambios podrían afectar el resultado. Al final, sus investigaciones demostraron que incluso las oscilaciones más insignificantes, las mínimas diferencias en los datos de partida, pueden alterar radicalmente el resultado y la predicción, de modo que una pequeña imprudencia o error puede conducir a consecuencias gigantescas. Así surgió el término que llamamos efecto mariposa, una ilustración simbólica de cómo un pequeño acontecimiento puede desencadenar una cadena irreversible de cambios. Al principio, todo parece simple y claro. Tomamos para el experimento un valor de medición, por ejemplo, 3 decimales, y eso fue suficiente para realizar el primer análisis. Al principio, todo iba según lo planeado. Los resultados del experimento coincidían con lo esperado, y parecía que no ocurría nada especial. Dejamos la habitación para preparar una taza de café aromático, y cuando regresamos, descubrimos que la situación había cambiado drásticamente. Lo que habíamos observado antes, todos los resultados concordaban exactamente entre sí, pero después de un tiempo, el experimento empezó a desarrollarse en un escenario diferente, y los resultados comenzaron a variar significativamente. Como resultado, parecía que los modelos obtenidos se habían convertido en objetos completamente distintos, aunque al comienzo, en las primeras mediciones, parecían ser exactamente iguales. Incluso una diferencia en las magnitudes de solo unas décimas de porcentaje, a largo plazo, podía conducir a consecuencias enormes e impredecibles. Puede parecer que esta desviación es trivial. Después de todo, solo un modelo, ¿verdad? Sin embargo, en eso reside el punto clave. Este descubrimiento se convirtió en una especie de puerta hacia una nueva forma de pensar y comprender el mundo que nos rodea. En un sentido amplio, tal fenómeno está relacionado con una rama de las matemáticas llamada teoría del caos. Esta disciplina trata precisamente con lo que muchos perciben como una forma de caos sin forma ni predicción, pero en realidad, su esencia consiste en que incluso un pequeño cambio en las condiciones iniciales puede llevar a resultados completamente diferentes. Y aunque el término teoría del caos puede parecer engañoso, precisamente muestra que el caos no es una ocurrencia sin causa, sino un resultado de la sensibilidad de un sistema a los factores más insignificantes. Un ejemplo destacado es el efecto mariposa, que tomó su nombre exactamente porque, según la hipótesis, un pequeño aleteo de mariposa en un lugar del mundo puede, en última instancia, provocar una tormenta en otro extremo del continente. Pero es importante entender que la mariposa en sí no causa el tornado. Simplemente es un símbolo de un sistema impredecible y complejo, en el que casi es imposible determinar con precisión todos los datos iniciales y calcular el resultado. Esto se debe a que cada una de nuestras decisiones, cada elección que hacemos,
no es un evento aislado, sino algo similar a una ficha de dominó que cae y provoca una reacción en cadena. Estas reacciones en cadena pueden intensificarse y propagarse por todo el sistema, causando cambios inesperados y a veces dramáticos. El mundo, la sociedad, son una red compleja de elementos interconectados, y cuando ocurre un fallo en alguna de sus partes, esto necesariamente se refleja en todo lo demás. La teoría del caos muestra que incluso en estos sistemas existe cierta regularidad, a pesar de su aparente desorden y aleatoriedad. No sostiene que todo ocurra por casualidad y sin causa, sino todo lo contrario. El caos existe dentro de determinadas leyes y patrones, aunque se manifiesten de manera muy compleja y no lineal. Para entender mejor este principio, se puede imaginar un experimento, un juego que ayuda a ver cómo, bajo ciertas reglas, de puntos aparentemente aleatorios, comienzan a surgir figuras complejas y hermosas. Por ejemplo, tomemos una hoja de papel y marquemos en ella 3 puntos. Llamémoslos A, D y C. Luego, eligamos un punto arbitrario dentro del triángulo formado por estos 3 puntos. Ahora, desde ese punto, repetimos el siguiente procedimiento. Trazamos una línea hasta el punto A. Luego, en medio de ese segmento, colocamos un nuevo punto, y hacemos lo mismo con los puntos B y C, alternándolos en un ciclo, siguiendo una secuencia determinada. Cuanto más repitamos este proceso, creando nuevos puntos y aplicando reglas específicas, más sorprendentes formas comenzarás a ver. Gradualmente, del caos de puntos aleatorios surgirá una figura de belleza extraordinaria, aunque no fuera pensado de antemano. Estos patrones complejos, construidos a partir de reglas simples, demuestran que del desorden y la aparente confusión puede emerger toda una armonía, el resultado de un orden sistemático que se manifiesta en regularidades ocultas tras la aparente casualidad. En el mundo existe un fenómeno que se puede comparar con patrones infinitos y autosemejantes, los fractales. Estas estructuras geométricas muy complejas y de múltiples niveles repiten sus formas independientemente de la escala. En otras palabras, si observáramos la superficie de un fractal y la ampliáramos 1000 veces, veríamos los mismos patrones que en su nivel original. Esto significa que en la naturaleza, en las matemáticas e incluso en nuestra vida, acciones o eventos pequeños, aparentemente insignificantes, pueden tener consecuencias colosales a largo plazo. Un efecto que comúnmente llamamos efecto mariposa nos muestra que una pequeña mariposa que agita sus alas en un lugar puede, en teoría, desencadenar una gran cadena de eventos que lleven, por ejemplo, a sucesos imprevistos en un futuro lejano. Este efecto ejemplifica claramente esa compleja interconexión de todo lo existente, incluidos los procesos que parecen ser aleatorios o caóticos. A pesar de que la mayoría de los campos científicos, como la física, las matemáticas o la astronomía, se basan en principios de predictibilidad, la capacidad de pronosticar eventos, como la órbita de los planetas o la probabilidad de que un asteroide colisione con la Tierra, es la base de su desarrollo y precisión. Estos pronósticos se fundamentan en modelos matemáticos que asumen que, si disponemos de datos suficientemente precisos sobre las condiciones iniciales, podemos prever el futuro. Sin embargo, la noción del efecto mariposa es completamente opuesta a estas ideas. Cuestiona la posibilidad de una predictibilidad absoluta, demostrando que sin un conocimiento perfecto de todos los parámetros iniciales, cualquier intento de predecir el resultado está condenado al fracaso, porque la más pequeña desviación en los datos iniciales puede llevar a resultados completamente diferentes. Esta idea no solo revela las debilidades de nuestros modelos, sino que también subraya la incertidumbre insuperable inherente al mundo. Por ejemplo, cuando tratamos de entender cómo se desarrollan los eventos o cuál será el destino, podemos cometer errores, porque cada uno de nosotros, cada pequeño detalle, cada evento fortuito influye en la visión general. ¿Seríamos capaces de comprender toda la cadena de causas y efectos? Probablemente no, porque toda la complejidad de este mundo está más allá de nuestro entendimiento total. Es como si observáramos un juego de fichas de dominó, y hasta la más modesta, a simple vista, puede convertirse en la que derriba toda la estructura y provoca una cadena de caídas. Tomemos, por ejemplo, la historia del descubrimiento de las vacunas contra la poliomielitis.
Jonas Salk fue un científico que tuvo una influencia decisiva en el desarrollo de la primera vacuna eficaz contra esta enfermedad peligrosa. Si no hubiera hecho su descubrimiento en el momento justo en que era necesario, todo el planeta sería hoy muy diferente. Probablemente, millones de personas nacidas después de ese tiempo no habrían visto la luz, porque la epidemia de polio podría haber eliminado por completo la vida de generaciones enteras, truncando genealogías, destruyendo familias y causando dolor en millones de corazones. Algunas líneas familiares quizás simplemente habrían desaparecido por la falta de la vacuna salvadora que evitaba las terribles consecuencias de la enfermedad. Se puede decir que ese evento, ocurrido en un momento determinado de la historia, fue decisivo para conformar el mundo moderno tal como lo conocemos ahora. Otro ejemplo es la llamada crisis de los misiles en Cuba, uno de los momentos más peligrosos de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Durante esa crisis, en las aguas del Caribe, se detectó un barco de guerra soviético equipado con misiles nucleares. Los buques estadounidenses, patrullando la región, avistaron el submarino y comenzaron a utilizar cargas de profundidad, explosiones especiales que sirven como señal para que los submarinistas emergieran a la superficie. Sin embargo, la tripulación del submarino interpretó esos sonidos como ataques y, creyendo que la guerra había comenzado, decidió responder, lanzando una torpedo nuclear. El capitán del barco estadounidense, al enterarse de la situación, estaba convencido de que había comenzado una guerra nuclear global que amenazaba con destruir a toda la humanidad, y dio la orden de usar de inmediato armas de destrucción masiva. Solo un oficial a bordo, Vasily Arapov, expresó dudas y puso en duda la decisión del capitán. Al final, según el protocolo, para tomar cualquier decisión era necesaria una votación unánime. Gracias a que una persona insistió en la abstención y en expresar su opinión, se logró evitar el inicio de una confrontación nuclear mundial. Esta situación se convirtió en uno de los ejemplos más claros de cómo acciones decisivas, aunque pequeñas y discretas, pueden cambiar el destino de todo un mundo. Hoy podemos decir con certeza que precisamente gracias a esa unidad de criterio y a decisiones valientes, incluyendo la iniciativa o la duda de un oficial, todavía tenemos la posibilidad de vivir en un mundo donde la tragedia nuclear no se ha hecho realidad. El efecto mariposa influye en todo lo que nos rodea. Subraya cuán grande es nuestro impacto, aunque no siempre seamos conscientes de ello. ¿Se puede controlar completamente la propia vida? Probablemente no. Pero cada uno de nosotros tiene la capacidad de influir significativamente en el curso de los acontecimientos. El efecto mariposa no implica que cada pequeña cosa necesariamente se vuelva importante. No es una herramienta de manipulación universal. Más bien, nos recuerda que en un sistema complejo, la desaparición accidental incluso de un solo elemento importante, como la pérdida de un ladrillo en la estructura de un juego de Jenga, puede provocar la destrucción de toda la estructura. Por eso, no podemos saber con certeza qué situación o evento específico cambiará nuestro futuro. Por ejemplo, ver este video, que ocupa solo una pequeña parte de tu tiempo, aproximadamente 10 minutos, sin importar en qué contexto lo hagas. Quizás la razón no sea muy importante, quizás sea por diversión o por querer escuchar algo nuevo, pero en esos 10 minutos algo puede cambiar. Tal vez puedas encontrarte por casualidad con una idea que impulse un nuevo proyecto, o quizás se te ocurra de inmediato un pensamiento que pueda prevenir alguna desgracia. Puede que, al ver este video, evites una situación que podría haber ocurrido si hubieras salido de casa 10 minutos antes o después. Ahí reside la esencia. Incluso el detalle más pequeño y aparentemente insignificante puede convertirse en el factor decisivo que cambie tu futuro y determine tu destino. Imagínate cómo, de repente, alguien pasa a toda velocidad en rojo, sin notar el semáforo o sin poder reaccionar a tiempo, y choca directamente contra ti en la intersección, como si rompiendo todo a su alrededor en pedazos. Esa situación es verdaderamente aterradora, por lo impactante y real que resulta, pues la posibilidad hipotética de un accidente siempre existe. Y justo esa idea nos recuerda cuán frágil es nuestra vida y cómo un evento menor puede convertirse en tragedia. Hace poco, una persona me escribió y compartió una historia muy inusual. Vio a alguien mirando uno de mis videos justo durante una clase, sentado junto a su compañero. Ese episodio fue el comienzo de una nueva amistad,
comenzaron a comunicarse, conocerse mejor, y después de un tiempo empezaron a salir. Parecía que todo esto ocurrió simplemente por casualidad. Pero si no hubiera surgido la idea para ese video en particular, si esa persona no lo hubiera descubierto en ese momento, quizás ninguno de estos eventos habría ocurrido jamás. Y así, gracias a una pequeña casualidad del destino, sucedieron tantas cosas. Es sorprendente, pero todo, tus sentimientos, tus acciones, incluso los pequeños eventos, nos conducen a ese momento muy especial. Todo el universo existe porque está en constante expansión, porque las condiciones en su interior alcanzaron esa temperatura exacta que permitió la formación de las nórseries estelares, regiones donde nacen nuevas estrellas. Y sin esas estrellas, no existirían las supernovas, explosiones poderosas y brillantes que crean elementos vitales para la vida, como el hierro. Precisamente, ese hierro a su vez permite que exista un mundo como el que conocemos. Cada día, al inhalar, llenas tus pulmones con oxígeno, que respiran todos los seres vivos, y al exhalar, sale dióxido de carbono, que con la ayuda de las plantas y el proceso de la fotosíntesis, se transforma en oxígeno. En el futuro, dentro de unos cientos de años, ese oxígeno creado hoy será la base para la respiración de las generaciones venideras. Todo lo que haces, incluso lo más pequeño, influye en el futuro. Todo lo que ocurrió con las personas hace siglos dejó su huella en el mundo tal como es ahora. Tus acciones de hoy son las pequeñas ondas que se extenderán en el tiempo, formando la realidad del mañana. Las pequeñas ideas, acciones y creaciones de hoy pueden convertirse en el cimiento para grandes cosas en el futuro. Así, en cierto sentido, puedes vivir para siempre, si se piensa en que todo continuará por la cadena de influencias que comenzó con algo pequeño. Por eso, cuando en tu vida suceden eventos o cambios importantes, recuerda, no ocurren por casualidad. Todo, según la ley del efecto mariposa, lo confirma. Cada detalle, cada acción que realizas hoy, moldeará tu destino en el futuro. Las habilidades y conocimientos adquiridos previamente, que parecen insignificantes ahora, pueden ser muy útiles dentro de 10 años y abrirte puertas a cosas que antes ni soñaste. Un ejemplo son los fractales, que discutimos antes. Una pequeña casualidad, un impulso modesto, puede desencadenar una cadena de eventos con consecuencias serias. Te puedo contar cómo la plataforma Brilliant me ayudó a entender más profundamente el concepto de fractales y cómo su naturaleza matemática garantiza la creación de patrones y dibujos infinitos. Tienen una sección completa dedicada precisamente al conjunto de Mandelbrot, esa figura que estás viendo frente a ti ahora. Además, en Brilliant se ofrecen cursos sobre una amplia variedad de temas: lógica, teoría de grupos, probabilidad y muchas otras áreas del conocimiento. Y lo mejor de todo es que puedes realizar todas sus lecciones, ya que el acceso se proporciona mediante una suscripción a Brilliant Premium. Y si eres uno de los 200 primeros en suscribirte a través del enlace en la descripción, obtendrás un 20% de descuento en su costo. No pierdas la oportunidad de aprender algo nuevo, porque los conocimientos y habilidades adquiridos pueden convertirse en las claves del éxito y los descubrimientos que antes ni siquiera imaginabas. En última instancia, cada día de vida es una oportunidad para cambiar algo importante, lo que posteriormente puede determinar no solo tu futuro, sino también el destino de toda una generación.